Bien, hermanos, hay dos tipos de cultos. El culto clásico, que es el antiguo, ¿verdad? Donde había libertad de expresión, donde cantábamos y se oía más la voz que los equipos, donde había espontaneidad. Y el culto moderno, o el culto renovado, que es el que tenemos hoy en día, que es el que domina un grupo musical, mucho sonido, mucha batería, mucha guitarra acústica, todo el tiempo de pie, palmada, vueltitas, grititos. Y yo no digo que está malo. Cada época tiene su estilo. Pero cuando yo pensé en el culto clásico, yo lo voy a ser sincero, yo necesito renovarme. Yo soy viejo, acepto lo nuevo, pero no puedo olvidar lo viejo. La desgracia de la humanidad es que siempre repetimos los mismos errores, porque al irnos renovando, todas las experiencias lindas, buenas, las tiramos al trastero y vamos trayendo cosas nuevas. Y lo nuevo llega un momento en que absorbe todos los principios viejos. Y hoy en día, cuando cantamos los coritos nuevos, muchos tienen teología, pero un 40% no tiene teología. Son puros disparates. Por eso es que yo soy partidario de que no podemos seguir con lo nuevo olvidando lo viejo. Y yo quiero que vayan a la Biblia. Mire, yo no iba a predicar de esto. Hay otro mensaje que lo voy a dar para mañana. Cambié. Ahora, me puso en la mente lo que estamos haciendo en relación a las enseñanzas bíblicas. Dígame un pueblo, ahí lo reto a que me conteste, que en 2000 años no haya perdido su herencia religiosa. Ok. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Israel en el día de hoy? Por ejemplo, yo por un ejemplo, que estoy escribiendo un libro nuevo, creo que va a ser el último, porque ya me cuesta trabajo pensar. Se llama Hacia un futuro decepcionante. Entonces, tuve una experiencia en Semana Santa que me inspiró. Dos experiencias. Una fue de un campamento que hubo un jueves y un viernes en la finca. Jueves Santo y Viernes Santo. Miren, yo me puse a pensar el símbolo de la Semana Santa, que es una fiesta correcta y judía, que se llama la Pascua, el Pasaj. ¿Y sabe qué hacían? Se envolvían en lodo, se llenaban de lodo y se tiraban a la piscinita. Y gritando. Y a las 12 de la noche del viernes, tirando cohetes. Del jueves al viernes, explotando petardos y cohetes a la 1 de la madrugada, como celebrando la muerte de Jesús. Yo nunca vi tanto relajo en un campamento como esa semana. Y me dolió. Y quiero que sepan, me acordé cuando vine a Honduras. Que vine en el 63 vivir en Comayagua. La primera Semana Santa en Honduras fue impactante. No se podía conducir. El Viernes Santo era prohibido manejar carro. Y yo cogí el carro de la misión para ir a predicar a La Paz y me detuvo la policía y me llevó preso. Acusación. Estaba caminando por arriba del cuerpo de Cristo. Y no se podía. Entonces después vino el oficial y me dijo, mire, señores, ¿qué es lo que pasa? Que si usted va por ahí, los católicos le van a tirar piedras porque ese día. Entonces se justificó y me soltaron y me fui a predicar. Y el punto más importante de la Semana Santa era el viernes a las 3, las 7 palabras. Y celebrábamos el sábado en la noche el culto de resurrección. Qué cosa más linda es la Semana Santa. A tal grado que las emisoras solo transmitían música sacra. No había música mundana, ¿no? Y todo el mundo se recogía. Y era la única semana del año en que el bobo que vivía frente a la iglesia no bebía y estaba cuerdo. Y estaba en la procesión llevando la cruz. Pasamos de una Semana Santa fanática y radical y hemos llegado a una Semana Santa mundana
y corrupto. Y la segunda experiencia que me marcó mucho fue el día que vine yo a celebrar el culto el miércoles de oración, que teníamos Santa Cena. Y solo había 30 hermanos de 300 que somos. Yo vi que nuestro cristianismo se está desintegrando. Perdemos valores. Y con la avalancha de cosas que vienen ahora, si no ponemos la mirada en Jesús y volvemos al pasado, el futuro nos va a destruir. Y busquen en la Biblia Deuteronomio capítulo 6. Y este es el legado por lo cual los judíos han podido conservar sus culturas y sus principios a través de los años. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué tenemos que volver un poco a la historia y al pasado? ¿Por qué tenemos que volver a las raíces para poder entender el presente? Dice la palabra, versículo 4 de Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primer principio, Dios es uno. Después dice, asimismo, amarás a Jehová con todo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. La palabra todo me llama la atención. Todo. ¿Todo qué? Todo corazón. ¿Todo qué? Toda alma. ¿Todo qué? Todo poder. Debe ser una fuerza que nos mueva. Pero ahí entra la parte más importante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No la podemos olvidar. Estas experiencias primeras, esa vivencia primera, esa revelación primera, ese primer impacto, no lo podemos olvidar. Y después dice, y no solo no lo vas a olvidar, sino que esas experiencias que tú has vivido al conocer a Jehová tu Dios, no solo la vas a recordar, versículo 7, sino que la vas a repetir a tus hijos. Repetir. Y estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. O sea, tiene que estar presente mañana, tarde y noche. Nuestras experiencias tienen que estar vigentes. El pasado tiene que estar vigente, porque si olvidamos la experiencia del pasado, perdemos el objetivo del futuro, porque el mundo moderno trata de quitarnos todos los valores para llevarnos a una vida vacía y hueca. Y después dice, y has de atarla por señal en tu mano y estará por frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiese introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Noten la especificación de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo los principios con los cuales nosotros hemos vivido con Dios. Nuestras experiencias, nuestra vivencia. No podemos olvidar. Y noten que el capítulo 6, en el anterior, que es el capítulo 5, está hablando de los mandamientos y de la ley moral. ¿Qué ocurre cuando una iglesia olvida su pasado? Pues se corrompe en el presente. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos fresca en nuestra mente el origen de lo que somos, perdemos el propósito de lo que hacemos. ¿Se acuerdan aquellos cultos? La generación nueva no sabe esto. Ustedes lo saben.
Los que somos de la generación del 70 sabemos lo que Dios hizo, vimos lo que Dios hizo, conocimos lo que Dios hizo. Pero los que tienen ahora no saben lo que Dios hizo, no han visto lo que Dios hizo. Están aquí porque nosotros los trajimos, porque son nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Y si no tenemos la capacidad de repetir lo que nos pasó y repetir aquellos cánticos que nos inspiraron y nos motivaron, ellos van a perder la noción del propósito de ser y de estar. Es bueno sentarse y revisar la himnología. ¿Qué cantamos? ¿A quién le cantamos y por qué cantamos? Antes cantábamos dos tipos de canciones. Unas que eran testimonio de lo que Dios había hecho en nuestra vida. Y dos, exaltación de la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Qué lindo es mi Cristo. Qué expresión más linda, ¿verdad? Eso entra al término de alabanza. ¿Qué es una alabanza? Bueno, los conceptos se han trastocado todo. Alabanza es un tipo de canción y adoración es otro tipo de canción. Bueno, vamos a cantar alabanza y cantamos coritos alegres. Vamos a cantar adoración y cantamos coritos solemnes. Pero, ¿qué es alabar? Alabar no es cantar. Alabar es reconocer las cualidades o virtudes de una persona en algo o algo. ¡Ay, qué lindo te quedó el traje! ¡Qué buena te quedó la comida! ¡Qué bien te ves! ¿Eso es alabanza, sí o no? ¿Qué es alabar en la iglesia? ¡Qué lindo eres, Señor! ¡Qué bueno! ¡Oh, Señor, grande es tu misericordia! Yo me acuerdo de la hermana Moy. ¿Cómo alababa al Señor en los cultos? ¿Te acuerdas de ella? Sí. Ella no, se levantaba y empezaba a alabar al Señor. Esos tiempos en que la gente alababa, decía, Señor, gracias, había espontaneidad. ¿Cómo son los cultos hoy? Solo dicen cuando les digo que digan, pero nadie dice lo que siente, aunque lo sienta. Qué hermoso es ir a una iglesia, sentirme con la libertad de que si en medio de la adoración, que si gracias, Señor, Padre, te bendigo. Esa espontaneidad de expresión. ¿Por qué se ha perdido? Por las nuevas ondas que han entrado. Hemos entrado en enseñanzas que han menoscabado el pasado para traernos ondas nuevas en el presente. Y no estoy en contra de que añadamos cosas nuevas. Lo nuevo tiene valor, pero lo viejo también tiene valor. Y quizás lo viejo que yo viví cuando me convertí tiene mucho más valor, porque fue lo que me llevó a una experiencia profunda con el Señor. Hay un himno que ya no se canta. El otro día lo escuché así por casualidad y me puse a cantar y llorar. Fue el himno con el cual yo me convertí al Señor. Tal como soy de pecador, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Y cuando lo vi, me dio ganas de llorar. El otro día puse una serie de canciones antiguas y empecé a recordar momentos tremendos. ¿Saben? Las experiencias y los himnos que vivimos en el pasado activan en nosotros recuerdos positivos. ¿Lo creen ustedes? Amén. Cuando yo era joven, antes de convertirme, yo era muy sentimental y me gustaban mucho los tangos de Carlos Gardel. Y cuando me sentí un poco, y cuando ya me convertí, un día me puse a escuchar un tango y automáticamente mi mente viajó a mi juventud. Y empecé a recordar todo lo que viví en aquella época en Cuba. La música nos ata a recuerdos y a experiencias, tanto en lo natural como en lo espiritual. Cuando tú te convertiste y empezaste en las brigadas, tú sabías que cantamos una serie de canciones que hoy se han perdido. Se han perdido. La pregunta es, ¿por qué la dejamos perder? ¿Por qué? Porque hemos dado cabida a una nueva tecnología que
aunque no está mala, tristemente va borrando lentamente el pasado. Y nuestros jóvenes que entran a los cultos hoy, entran con una mentalidad, una actitud muy diferente. Y vamos diluyendo la esencia. Y cuando venimos a ver, lo que antes era puro, ahora ya está contaminado. Nos hemos acomodado, nos hemos adaptado. Hemos aprendido a que nos manipulen y no a que nos expresemos. Qué lindo sería. Yo a veces me siento a pensar cuando hacíamos la fogata, donde está el auditorio ahora. Hacíamos una fogata y empezamos a cantar con guitarra. Leonel se acuerda porque estaba Miguelito, Leonel, estaba Areo. Me acuerdo de aquel cubanito, ¿verdad? Luisito. Y empezamos a cantar y llegaba la gente que acercaba y venía y lo abrazaba. Y sin predicar, solo cantando y con un abrazo empezaban a llorar. Eso ya no se ve. Ya no se ve. Y salía uno hablando y el otro cantando y había lenguas que se han perdido. Todo se ha perdido. Ahora nos queda solo metal que resuena y tímbalo que retiñe. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el cantar porque sentimos y no porque nos mandan a cantar? Pero lo que le dio el poder al pueblo judío de soportar 2000 años, total 4000 si sumamos la época de Moisés, mantener sus principios y su cultura y no perder su identidad y seguir siendo hoy como eran hace 3000 años en medio de un mundo que ha cambiado. Ellos no han cambiado. Y yo me sentaba el viernes en la noche en mi casa, el Viernes Santo, y me ponía a pensar en la cena del Señor. ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén y cenó con sus discípulos? Porque él mismo estaba celebrando la fiesta más grande de ese pueblo, la salida de Egipto mediante la visita del ángel de la muerte que pasó de largo por la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. ¿Saben una celebración llamada? Celebran la redención. Nosotros celebramos la redención, ellos celebran la liberación. Pero liberación y redención es lo mismo. Nosotros hemos sido liberados mediante la redención, que es la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos en un mundo que cambia y lo que hoy vivimos lo podemos perder. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero vienen tiempos muy tormentosos y muy difíciles para la iglesia. Tenemos que retomar el pasado para enfrentar el futuro. No negar el presente, pero no olvidar el pasado. Por eso la repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche. No podemos permitir que lo nuevo opaque lo antiguo. La historia que no se recuerda nos hace cometer los mismos errores del pasado. Por eso, hermano, cuando yo decidí hacer, bueno, esto es un experimento. Nosotros tenemos 2 cultos el domingo por la mañana. El primer culto es sal corriendo, porque termina a las 9:30 y tenemos hasta las 10:30 para irnos, ¿verdad? Porque entra el otro grupo. ¿Cierto o falso? La entrada es difícil, el tráfico es pesado, el parqueo es escaso. Y lo de la primera tanda, si el espíritu se mueve, no puede moverse, porque si se mueve, no entra la otra. Entonces, supongamos que hay un culto un domingo a las 8 y a las 9:30 el Señor se mueve y empieza a haber quebrantamiento y llanto y hay un mover del espíritu. ¿Qué pasaría? Y después, la parte más linda del culto,
No es la prédica y el cántico, es la coinonía, el abrazarnos, el saludarnos, compartir, el sentarnos un rato, el ver la necesidad de un hermano con otro. Eso de que salimos del culto corriendo, eso no es bíblico. Yo tuve una experiencia que me marcó mucho para el discipulado, de las muchas. Yo me casé en Noruega y me fui por tren a recorrer Europa. Viajé a Australia, Austria, Suiza y llegué a Roma. Fui a Roma a conocer el Vaticano y me fui a conocer el Coliseo Romano y decidí ir a una iglesia evangélica y busqué en el directorio una que diga Iglesia Asamblea de Dios, porque yo soy de eso. Y llegué a la Iglesia Asamblea de Dios de la capital, de Roma, y me siento en una banca. Nadie me paró bola. Nada. Ni siquiera me preguntaron cómo me llamaba ni de dónde venía. Podía ser un extraterrestre y se enteraban. Cuando terminé el culto, me paré en la puerta solo para ver si alguien me saludaba. Todo el mundo salió corriendo a coger el bus y el metro. O sea, casi me tiran a la calle. Perdón, dice Pedro. Y yo me pude pensar, y aquí estuvo Pablo. Y aquí vino la iglesia a dar testimonio de fe. Y hoy tenemos una iglesia que no le para bola a nadie. Después llegué a España y fui a una ciudad llamada Lérida y fui a visitar la primera iglesia evangélica en España. Era una iglesia de gitanos. Ay, hermano, cuando llegué a esa iglesia, todo el mundo se volcó a atenderme. No sabían qué hacer para atenderme. Uno se me sentó al lado y yo le dije que era cristiano, ojo. Llegué y se sentó un hermanito a mi lado y me enseñaba la Biblia y me enseñaba el himnario y me abrazaba, y cuando terminé todo el mundo vino a saludarme y a abrazarme. Yo nunca encontré tanto amor tan grande como en esta iglesia gitana, y mi corazón quedó impactado. Yo creo que todos ustedes quedaron impactados al principio por la actitud que tenían los hermanos cuando venían a los cultos, ¿sí o no? ¿Qué le llamó más la atención? ¿La rapidez en que salíamos corriendo después del culto? Hermanos, si queremos que la iglesia tenga fuerza, tenemos que tener comunión. Y no puede haber comunión sin relación. Y no puede haber relación sin comunicación. Eso se ha perdido. ¿Pero quién tiene la culpa? El sistema. Las influencias. Nosotros mismos. Sí, nosotros mismos. Que no hemos sabido adaptarnos a los cambios de los tiempos y dejamos que el mundo nos absorba y perdemos la perspectiva de que no puede haber relación sin comunicación y no puede haber comunicación sin comunión y no puede haber comunión sin amor. Por eso, estos cultos de los sábados va a ser un experimento, porque queremos eliminar un culto el domingo. Que hay un culto el domingo y uno el sábado. ¿Por qué? Porque para mí, no sé para ti, lo más importante es que después de terminar el culto podamos compartir y no salir corriendo. ¿Se acuerdan de aquella época? Bueno, ya, algunas hermanas ya no están, las hermanas de la sierva del Señor, que la encabezaba mi esposa, doña Ela, la hermana Moy. Qué lindo era. Esas hermanitas terminaban el culto y tenían actividades para 20 y hacían comida y comíamos aquí. ¿Qué cosa más linda era eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Levanta la mano. Qué triste. Ahora nos vamos a un restaurante a comer, pagamos mucha suma y no tenemos comunión con los hermanos. Hermanos, y repitamos estas palabras que yo te mando todo el tiempo. Y átalas en tu mano, en tu frente, e incluso átalas en los portales de tus casas. Tenlo presente todo el tiempo. Entonces,
¿Qué queremos hacer? Que el sábado tengamos un culto clásico, así, sencillo, donde podamos abrazarnos, saludarnos, compartir, como fue hoy, así, como era antes. Y el domingo el culto moderno, o sea, el culto renovado y culto clásico. No está mal el culto renovado, ¿no? Yo creo en la renovación, pero también creo que una cosa no debe opacar la otra. O sea, podemos mantener lo viejo sin negar lo nuevo, pero no permitir que lo nuevo absorba lo viejo que tiene valor. Yo creo que todos ustedes tienen algo viejo que le da sentimiento, ¿verdad que sí? Un cuadro, un recuerdo, un zapato de la mamá o de la abuela. Todos tenemos algo, ¿verdad? Todos. ¿Por qué nosotros no podemos conservar los valores antiguos junto con los nuevos? Para no perder la perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, mi deseo de estos cultos es que, según responda la gente, los sábados tengamos un culto normal de 5 a 7, y si el domingo te quiere ir a ver a tu familia al campo, no hay problema ninguno. Al fin y al cabo, tanto el sábado como el domingo son el día del Señor, porque todos los días son del Señor. Si yo soy el Señor. Entonces la meta es, estos cultos, fortalecerlos con grupos que les guste el culto clásico. Y los que les gusten el culto renovado, el domingo. O si no pueden ir a uno, viene al otro. Y entonces siempre predicaremos el mismo sermón. Salvo hoy, que mañana no voy a predicar lo mismo, porque este es el primer culto de motivación para un culto clásico. Le vamos a llamar culto clásico. ¿Y por qué clásico? Porque va enfocado hacia las experiencias primeras, hacia los signos antiguos, hacia los coros antiguos, hacia las experiencias antiguas. ¿Y por qué? Porque cuando activamos los recuerdos del pasado, fortalecemos nuestra fe en el presente. ¿Lo creen sí o no? Muchos hermanos se me han quejado, ay hermano, cuánto añoro aquellos cultos. Miren, hubo una época en Brigada que fue tan tremenda que tuvimos que poner freno. Y le voy a decir, ha habido una metamorfosis de un culto de libre expresión a un culto de control. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, yo conozco la historia muy bien porque en el año 1993-94 que yo vine, había una mujer llamada Doña Gloria que tenía predicada y enseñaba la guerra espiritual. Hay muchas ondas raras por ahí, ¿verdad? Cazaban demonios, tiraban tiros, pum pum. Y yo vine de viaje de Honduras a la iglesia y me encontré que uno que ya no está con nosotros me dijo, hermano Mario, le voy a enseñar a cazar demonios. No. Y entonces estuve en un culto aquí y encontré cosas muy raras. Sí, de acuerdo que los pastores se sentaban con taco y corbata al frente, se cogían los diezmos solamente una vez al mes, y en los cultos de oración era una cacería de demonios tremenda y se levantaba uno a hablar en lengua y a dar profecías tontas y otro mira, era un caos. ¿Cuántos se acuerdan de esa época? Diga la verdad, ¿no te acuerdas? Levante la mano. Eso nos llevó a los líderes a ir al otro extremo. Al extremo de no permitir mucha expresión, controlar las etapas. Entonces llegamos de un extremo, de una libertad abusiva, donde se coló el diablo, a un extremo donde ya el diablo no se puede colar, pero tampoco se puede colar el Espíritu Santo. Porque lo encerramos también el esquema que no tiene cómo entrar. Yo reconozco que cuando damos libertad de espíritu hay riesgos. Pero el riesgo depende de un factor. Educación bíblica en la palabra. Y eso es lo que no tiene el pueblo de Dios, enseñanza bíblica. Si hubiera enseñanza bíblica, miren, Noruega. ¿Saben? Cuando yo fui a Noruega, yo soy pentecostal, pero yo me quedé impresionado por primera vez en mi vida ver un culto pentecostal con lengua y profecía y un orden tremendo. Yo nunca pensé, yo me acuerdo que estaba en la iglesia de mi esposa en Hagen, antes de casarme.
Y estábamos sentados y empezaron a adorar a Dios. Y de pronto se levanta una hermana hablando en lengua. Bueno, creo que era en lengua porque todo el mundo se quedó callado. Yo no entendía noruego, pero noruego no era, porque sonaba diferente. Y la hermana empezó a hablar en lengua. Y todo el mundo se quedó sentado. El pastor se sentó y se paró el culto. Estuvimos 5 o 10 minutos en un silencio absoluto, hasta que se levantó otra persona y trajo la interpretación. Siempre yo quedé perdido porque ni entendía la lengua ni tampoco la interpretación. Y yo me quedé impresionado. ¿Pero saben por qué? Porque tienen cultura evangélica, cultura cristiana, formación bíblica según la palabra. ¿Por qué este país democráticamente anda patas arriba? ¿Por qué estamos en un país caótico en lo político? Porque hay votación, hay elección, pero no hay educación ni cultura democrática. Yo ahorita estoy escribiendo un libro que me tiene muy preocupado. Hoy investigué algo que me puso los pelos de punta. Hay un manual de las Naciones Unidas que le han hecho llegar a todos los países para una educación sexual, donde tienen que enseñar a los niños cómo estimularse, masturbarse entre las niñas y los niños, y cómo hacer parodia de relación LGTB. Tremendo. El manual instructivo de la UNESCO y de la ONU a los centros educativos europeos y latinoamericanos. Yo no pensé tanta aberración. Y ahorita hay una serie que ha lanzado para niños, que está promoviendo el género no binario. La palabra no binario significa que no hay hombre ni mujer, hay un sexo no binario. O sea, lo binario es uno u otro, lo no binario es que no hay ni uno ni otro. Y yo me puse a pensar, hermanos, ¿qué vamos a hacer con un pueblo que no tiene una educación y una preparación? ¿Cómo podremos enfrentar un mundo donde la cultura democrática e incluso la cultura espiritual no existe? Miren, razonen un momento conmigo. Si en Honduras tenemos el 70% de cristianos, católicos y evangélicos, y evangélicos, según las estadísticas, estamos en el 45% de cristianos evangélicos, entre comillas. ¿Cómo no podemos detener la corrupción, la inmoralidad y lo inmoral? Sencillo. Un bloqueo. Si todos los cristianos bloquearan o le hicieran un boicot a todo lo que es inmoral, se acabaría. Si la televisión pone una novela de antivalores, pero ustedes la consumen porque les gusta, esa novela seguirá produciéndose. ¿Por qué? Porque al ser consumida por muchos televidentes, los anunciantes pagarán anuncios para sostener el canal y sostener ese estilo de producción. Hace poco lanzaron una película que no la quiso hacer Hollywood, llamada Mario. Mario, ¿cómo es? Mario Bros. Hollywood no la quiso financiar porque no tenía contenido LGTBQ, o sea, contenido ideológico y moral. Y la patrocinaron personas con principios morales. No permitieron meter nada inmoral. ¿Y saben que esta película ha ocupado el primer rating en ganancias? Porque la gente la iba a ver. ¿Qué ocurriría si una película, por ejemplo, que promueve sutilmente la ideología del género para los niños, ningún cristiano la fuera a ver? Y somos el 70% de la población nacional. ¿Creen ustedes que si no se consume el producto, lo seguirían produciendo cuando todo es un negocio? ¿Creen ustedes? Entonces, ¿dónde está el poder de frenar la corrupción? En que la iglesia sea viva. Pero
Pero tenemos una iglesia tonta y muerta. Y si la iglesia no despierta y no nos ponemos en pie para defender los principios tradicionales de la palabra, hermanos, el diablo nos va a devorar. Y concluyo con esto. ¿Por qué los judíos han subsistido 4000 años evocando el hecho de Moisés cuando lo sacó de Egipto? Y hoy en día lo siguen celebrando igual que lo celebró Jesús hace 2000 años. Porque estas palabras que yo te doy las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarte. Las atarás en tu mente, en tu brazo, en tu corazón y en los dinteles de la puerta. Y ese es el secreto. No perder el pasado para poder forjar el presente. Si la iglesia no vuelve a las sendas antiguas, si no vuelve al primer amor, y mañana voy a predicar de Éfeso, si no vuelve al camino de la iglesia que tenía principios correctos, pero lentamente se fue adaptando al sistema, vamos a terminar en las garras de Satanás. Por eso la palabra nos amonesta que estemos velando y orando para que el diablo no gane ventajas en nosotros. Así que a partir de este sábado, todos los sábados, el sábado que viene voy a venir yo. Yo no estoy muy bien de salud, yo creo que me voy pronto, pero mientras me quede en la tierra, yo le dije a mi esposa que vamos a pelear la buena batalla hasta lo último. El sábado vendré y seguiré los sábados, hasta que ya vea que coja fuerza y los ancianos decidan tomar. Si esto prospera, miren, para mí sería una bendición, y para los ancianos también, teniendo estando separadas, porque evitaríamos muchos conflictos que tenemos de parqueo y de torre que te alcanzó. Entonces vamos a probar. Yo creo que los sábados de 5 a 7 es una hora muy buena para venir un grupo de hermanos que quieran disfrutar los cultos a la antigua. Y yo voy a pedir que a partir de ahora estos cultos de los sábados mantengan esta dinámica. Compartan, salúdense, abrácense, pasen al frente, vengan preparados para compartir algo. Y voy a pedir que el que esté al frente ese día, si es el chino, quien sea, que le comunique, hermano chino o hermano fulano, yo quiero compartir algo. Y cualquier experiencia linda o triste también, no, ojo, porque la Biblia no dice que todo hay que traer lo triste, también hay que traerlo, diga lo alegre, también lo triste. Cualquier experiencia que tú tengas, ven y compártela. Que aunque sea para ti nada, para muchas personas puede significar mucho. Así que a partir de ahora, ¿te acuerdas que en aquella época los hermanos se registraban? Yo quiero compartir, ¿te acuerdas así? Y había una lista de hermanos para compartir. A veces eran tantos que no podíamos dar la oportunidad a todo el mundo. Ahora para que compartan hay que llamar a la fuerza, como dice el chino hoy. Pero antes no había que llamarlo, antes se apuntaban. ¿Te acuerdas, Gustavo? Y a veces había más gente que querían pasar del tiempo que había. Y es más, había que haber alguien que eligiera así algunos, mira. Corta. ¿Quién era? ¿Quién? Usted era el que lo decía. Yo les cortaba, sí. No, porque claro, cuando va a compartir algo, me da un sermón, viene 2, 3 minutos, 4 minutos. Una vez hicimos un ejercicio en un culto de oración. Obligamos a todo el mundo que diera gracias por algo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Quiénes se acuerdan? Todos tenían que dar gracias por algo. Y algunos la pasaban mal porque nunca habían tenido una experiencia, pero venimos para compartir. No para oírme a mí, para compartir unos con otros. Amén. Así que, a partir de este sábado, todos los sábados a las 5 tendremos culto clásico. Le esperamos, invito a otra persona y ahora vamos a hacer algo. Pasa chino por aquí. Se me van a levantar. Y en estos cultos no es obligatorio estar de pie todo el culto, ¿ok?
El que quiere ponerse de pie, se pone de pie. Pero esa doctrina de estar de pie todo el culto está bien para los jóvenes, pero los viejos que nos duele todo el esqueleto, ¿verdad? Pero sí, ahora nos vamos a poner de pie. Y vamos a hacer un ejercicio que antes hacíamos. ¿Sabe cuál es? Va a salir de tu asiento y va a buscar un hermano que no haya visto hace tiempo y lo vas a saludar y abrazar en lo que cantamos. ¿Qué le parece la idea? ¿Qué le parece la idea? Vamos, dale, sigo. Vete acá. Vamos. Aleluya, salúdense y ya vamos a terminar, ¿verdad? Esto es la armonía, la parte más linda del culto. Vamos a recoger ofrenda y vamos a despedirnos. Y el sábado que viene a las 5 de la tarde aquí puntual. Y viene la gente de la vieja guardia, ¿ok? Y y hay que recoger ofrenda, no se sientan, saluda. No hagas sofrilarse, coge uno de la antigua, un sombrero. Pero nadie tiene sombrero. Hay una gorra, ¿dónde? Coge la gorra. Recuerda que la época antigua, con gorra se recogían las ofrendas, Vamos a orar. Eso sí tiene que haberlo siempre. Le damos gracias porque hemos recordado el pasado, Señor, porque al fin y al cabo el pasado es el que marcó nuestras vidas en el presente. Tenemos, oh Dios, transmitir a nuestros hijos tus principios en la mañana, en la tarde, en la noche. Y no debemos perder la perspectiva de lo que tú has hecho en nosotros, porque sabemos que nuestras experiencias enriquecen a la nueva generación que viene. Agradecemos tu amor y tu misericordia y despídenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo dice el pueblo de Dios? Amén. Salúdense unos a otros.